cuarta sesión correspondiente al diplomado, en este caso organizado por la Escuela Integral de Especialización Profesional, ¿no? Entre otras distintas capacitaciones. Entonces, en este caso me toca dirigir lo relacionado a este diplomado, ¿no? De mucha importancia, sobre todo en la bioseguridad y la salud en relación al contexto de la pandemia del COVID. Bien, sin más preámbulos, la sesión correspondiente, ya en nuestra penúltima sesión que nos corresponde, se refiere a los cuidados intensivos durante la epidemia del coronavirus, en este caso el COVID-19, ¿no? Me confirman, por favor, si es que se ve la ponencia. Me parece que sí, que no hay ningún problema, ¿verdad? Para cualquier duda entonces que tengan, vamos a dar a conocer algunas normas que es importante tomarlas en cuenta, ¿no? No solo en esta ponencia, sino acostúmbrense, si es que tienen la oportunidad de, digamos, organizar o dirigir alguna exposición, capacitación, acostúmbrense a seguir algunas normas que me parece que les va a servir de mucho. Bien. Como ya saben, soy médico especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales. Además, cuento con un grave maestro reconocido por SUNEDU, impartir en la Universidad Autónoma de Madrid una variedad de pasantías nacionales e internacionales, y actualmente me desempeño como docente en la Universidad Científica del Sur del curso de infectología. Además, también soy docente capacitador en otras distintas instituciones, ¿no? Incluyendo ESIE. Bien. Para tener en cuenta, ya hemos ido desarrollando el día de hoy en nuestra cuarta y penúltima sesión correspondiente el día de hoy, 11 de noviembre. El horario ya se ha establecido de 19 a 21 horas. Se evaluará la asistencia a cada día del curso, las reglas de convivencia, el uso del Zoom, app desde la laptop o el celular. Ambos medios son válidos. Mantener el audio desconectado durante la exposición, de estar presente y atento en cada una de las sesiones, y activar el micrófono cuando en mi persona lo solicite, lo autorice, y tener disposición para la escucha activa, empatía y respeto. Si tiene alguna duda, preguntar con el icono levantando la mano o a través del chat, sin timidez. Ustedes pregunten nada más, todos estamos, se supone que si estamos asistiendo, en este caso, a una capacitación por cuestiones de tal vez de la distancia u otros factores, entonces es un vacío de conocimiento, y quiero reforzar algo que yo ya sé, ¿no? Bien, el diplomado Prevención, Manejo y Bioseguridad en COVID es el nombre completo de esta formación, ¿no? Bueno, nosotros sabemos por qué, justamente el motivo de seguir hablando o insistiendo en cada uno del personal de salud y otras personas, de que siempre tengan en cuenta este problema del contexto de la pandemia del COVID, sea un tema de que no ignoremos y que siempre lo tengamos en cuenta aún presente, a pesar de que se reporte que hay descenso de casos. Hay que tener mucho cuidado. Bien, actualmente estamos, como se sabe, ante una inminente quinta ola por el aumento de casos a nivel principalmente de Lima Metropolitana, Piura, Loreto y Moquegua, por lo cual va a haber de hecho una variedad de cambios, y probablemente vamos a tener que retomar algunas acciones de que aparentemente en su momento ya poco a poco iban siendo consideradas obsoletas. Debemos no bajar la guardia, y probablemente vamos a tener que nuevamente volver a una situación similar. Ojalá no lo que vivimos en la primera ni segunda ola. Con la estrategia de vacunación hayamos podido controlar eso aparentemente con éxito, pero estamos definitivamente en una definición entre una inminente quinta ola. Bien. ¿Qué espero conocer, aprender de este curso taller? Por supuesto, siempre la respuesta, ¿cuál es? El aprendizaje. Responder un vacío de conocimiento siempre es lo común, ¿no? Vacío de conocimiento, reforzar lo que yo ya sé. Hay una parte introductoria al tema, ¿no? En relación a un video, siempre acostumbro yo en mis distintas ponencias, primero introducir la parte con un tema. Me parece de que es adecuado, pero a ver, procedo entonces en este momento a proyectar un video, ¿no?
Si es que hay alguna dificultad en que no se vea la ponencia, por favor, avisarlo en una forma oportuna, avisar a tiempo, ¿sí? Bien. Y si hay alguna dificultad con el volumen, algo, avisa. Pero sea el agrado e interés de todos, por favor, tomar mucha atención. It is completely unimaginable, and we're not at the peak yet. Apart from 2 patients, every patient we're looking after has got COVID. We can't cope with a big spike, we just can't. Esta es una unidad de cuidados intensivos en Londres, a la que tuvo acceso el periodista de salud de la BBC, Fergus Walsh. Acá todos los pacientes son enfermos críticos. We're planning for many more patients, so all our theatres to be full of COVID patients and possibly beyond. It is, none of us have ever seen anything like this. Esta era un área de recuperación para aquellos pacientes que salían de cirugía. Ahora es un área de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. Una enorme parte del hospital ha sido transformado para poder lidiar con el coronavirus. I've been in intensive care nursing for about 23 years now, and I've never seen anything like this. Even the London bombings, I've never seen it in such a short, condensed period of time. Acá muchos de los pacientes son viejos o tienen problemas de salud previos, pero no todos. I think perhaps I was a bit naive when we started. I'd assumed that it would be the older and the sicker. In here we've got a mixture from people in their 40s to people in their 70s. A lot of them have got high blood pressure and diabetes or a bit of respiratory disease. But some of them are coming through who are young and fit. Acá los pacientes tienen neumonía severa, una inflamación de los pulmones. Tienen que estar muy sedados mientras están con respirador, una máquina que se hace cargo de la respiración. Los pacientes pueden pasar 2 semanas así. Se están probando muchos medicamentos, pero hasta la fecha no existe un tratamiento para el coronavirus. So it's oxygen and organ support and amazing nursing care, really. Una cosa que sí ayuda es acostar a los pacientes boca abajo. Aumenta la cantidad de oxígeno que entra a sus pulmones. Lo que parece un procedimiento simple toma mucho tiempo y muchas manos. Para los pacientes en respirador hacen falta cuidados extremos. Todo esto mientras el personal usa equipo de protección. Es su única barrera frente al coronavirus. Cada vez que un doctor o enfermero ingresa a la unidad, tiene que colocarse todo el equipo de seguridad. You can't wear this and work for more than a couple of hours because you've got a crashing headache, you've got a dry mouth, you have to get out. El personal escribe sus nombres en los delantales para poder identificarse rápidamente. so there's an emergency on the ITU. The head of critical care was seeing via walkie-talkie whether he could give a second opinion. Yeah, do you want to get off and done and come in? But he needs to be there, so the full kit has to be put on. Están usando walkie-talkies porque los visores no les permiten usar teléfonos. Es algo que te drena física y mentalmente. It's really hard, and some of our staff really can't cope with it. You know, we've got a huge number of nurses, doctors and physios, and not all of them can deal with it, so they can only spend a short time, or not just any time. It's not uncommon for some of our staff to have had panic attacks, and just finding this so stressful. So we've got to really support people. Some people just can't do it. A pesar del riesgo al que se exponen, el equipo médico hace turnos de 12 horas y 60 horas a la semana es la norma. Se preocupan por sus pacientes, por sus compañeros y por sus seres queridos.
I think it's very hard on our families. My kids are at home, my wife's homeschooling. It's easy in a way for me. I'm doing my job. I'm busy all day. They don't really know what it's like here. Whether we're bringing home the virus, and they've just been amazing. Just let me do what I need to do, and I'm just incredibly grateful to them. Lo que es llamativo de acá es la sensación de calma ante la adversidad. Los doctores y enfermeros simplemente siguen haciendo sus trabajos. The staff here are dealing with the biggest challenge ever faced by the NHS. They can save many of the patients, but sadly not all of them. And still, more patients keep coming every day. It is harrowing to see the devastation caused by coronavirus, and humbling to witness. Entonces, ¿qué podemos nosotros, digamos, la conclusión de este video, si nos damos cuenta? Sobre todo se refería a la primera ola, cómo fue la batalla extenuante, tal como se titula el video, esa batalla ante esta situación tan crítica como representó el COVID en su momento. No quiere decir de que en este momento no sea un problema que escape de severidad, como vamos a ver en el transcurso de la exposición, sino también se reportan cada casos aún severos a pesar de distintas estrategias que se han ido planteando, ¿no? Entonces ahí me parece que el video resume la realidad que queremos tratar en la ponencia, ¿no? Bien. Ahora vamos continuando el desarrollo del tema. Aspectos técnicos conceptuales. Una vez como parte del video motivador, ahora vamos a pasar al desarrollo de ciertos puntos que son importantes para el desarrollo del tema, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa con el contexto del COVID? Ha elevado el ingreso de pacientes a la unidad de cuidados intensivos, no cabe duda, a nivel mundial, generalmente ¿por qué problema? Insuficiencia respiratoria severa. Aproximadamente el 14% de los pacientes desarrollan la forma grave de la enfermedad, por lo cual requieren hospitalización y soporte respiratorio y en su momento admisión en cuidados intensivos. La gravedad y constelación de los síntomas, por supuesto que es variable, puede cursar de pocos síntomas, es decir, asintomático, o puede ser subclínico a una enfermedad grave y la muerte cursando previamente con una variedad de complicaciones graves que pueden traer unas secuelas de difícil recuperación o simplemente, hablando en términos, la muerte. Consideradas complicaciones graves, trastornos cardíacos como arritmia, lesión cardíaca aguda, trastornos de la coagulación que pueden depender del curso de la enfermedad o intervención de la mano del hombre, como puede ser iatrogénico, ¿no? Síndrome de Guillain-Barré, que lo subrayo, es raro, pero cuando se presenta en la mayoría de casos produce dificultad respiratoria, tos y fatiga extrema. Bien, es importante mencionar que en el 25-50% de los pacientes con COVID los síntomas solo suelen durar meses. La rehabilitación probablemente sea más duradera, como será, y bueno, tenemos que darnos cuenta que tan severa es la recuperación posterior a la severidad de presentación de la enfermedad, ¿no? Los datos fiables sobre la situación pueden ayudar a los países a planificar y ajustar medidas preventivas, comunicarse de manera eficaz con el público y reforzar la capacidad hospitalaria de ser necesario para que esta, como hemos venido repitiendo en las otras ponencias, el hospital no sea, digamos, quien albergue, o sea, que forme parte de la cadena en una forma adversa para predisponer que se extiendan los casos, que no sea un foco más, sino que al contrario, se pueda romper esa cadena y el hospital no venga, a pesar de que el COVID es una infección asociada a la atención en la salud, pero que, digamos, no suceda esta situación, ¿no? Esto lo plantea aquí certeramente la Organización Panamericana de la Salud.
se consideran factores asociados a la mortalidad por esa enfermedad, que muchas veces son pronóstico, características sociodemográficas como la edad y el sexo, principalmente las funciones vitales, comorbilidades que vamos a mencionar en un momento, exámenes auxiliares, sobre todo los conocidos mediadores, reactantes de fase aguda, tiempo de la enfermedad, por supuesto, y el tratamiento recibido también va a poder establecer un pronóstico. Bien, actualmente nosotros tenemos un manual, digamos, un protocolo de recomendaciones para el manejo en cuidados intensivos, denominado manejo de personas afectadas por COVID en áreas de atención crítica. Definiciones básicas tenemos ahí cuando hablamos de un caso severo y cuando hablamos de un caso crítico, que parece, ¿no? Pero no es así técnicamente, ¿no? El caso severo vendría a ser el parámetro oxigenatorio, por ejemplo, ¿cuál? Una saturación menor o igual de 93, un PAFI menor de 300, una frecuencia respiratoria mayor de 30, compromiso pulmonar mayor de 50%, predominante tipo consolidación, es decir, ya se podría hablar de una neumonía, y una saturación, es decir, índice de la saturación sobre FiO2 menor entre el rango ya establecido 310-460. En pacientes con hipoxemia crónica, esto va a variar también según la altura, ¿no? Y cuando nosotros consideramos un caso crítico, se extiende mucho más, no solo la parte oxigenatoria del compromiso pulmonar, sino ya el compromiso sistémico, es decir, sabemos de que la puerta de entrada es aérea, pero cuando esta cascada inflamatoria se extiende puede producir daño, puede producir noxa a otros distintos órganos, ¿no? Órganos vitales. Entonces, además de la insuficiencia respiratoria, hay shock séptico, disfunción multiorgánica, sepsis, síndrome de distrés respiratorio agudo que puede cursar moderado o severo, por supuesto con la consiguiente necesidad de ventilación mecánica invasiva, terapia vasopresora asociada al shock séptico y entre otros, ¿no? Bien, en caso crítico, entonces me parece que la es más o menos precisa lo que se ha establecido anteriormente cuando hablamos de una enfermedad crítica y cuando hablamos de una enfermedad severa, es decir, que no solo hay compromiso pulmonar, sino es sistémico, implicando otros distintos órganos. Entonces, un shock séptico, no solo relacionado al COVID, sino un shock séptico, ¿qué cosa es? Sabemos que la sepsis tiene distintos criterios. El shock séptico, bien lo que lo diferencia de la sepsis, hay un foco definido, pero en este caso, ¿cuál es lo que lo diferencia en relación a la sepsis? La sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica. Un shock séptico, además de la presencia de la sepsis, hay una necesidad de vasopresores, principalmente el que se usa, la norepinefrina, por ejemplo, para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65, asociaron lactato sérico, que no se expresaría una hipoxemia severa, es decir, una deficiencia oxigenatoria mayor o igual de 18 miligramos sobre decilitro, que a pesar, estos parámetros se mantienen a pesar de la reanimación, digamos, con volumen adecuado. Principalmente nosotros en estas situaciones tenemos que usar fluidoterapia basada en, digamos, en el uso de cristaloides. Por ejemplo, en este caso, se me ocurre principalmente el cloruro de sodio, ¿no? Debemos evitar el uso de coloides, gelatinas, entre otros, por un intento de recuperar la presión arterial media. ¿Por qué? Porque produce más daño. Ya se ha demostrado que produce más reacciones adversas que favorecer a la mejoría del pronóstico del paciente. Sabemos que la disfunción multiorgánica incluye ya no solo el órgano, digamos, el foco de entrada, sino también otros distintos órganos, y es una agresión fisiológica potencialmente mortal si no se corrige a tiempo. En la transmisión de infecciones en áreas de atención crítica, sabemos de que aislamiento de casos, por supuesto, hay un protocolo en casa, o sea, cuando se trata, maneja casos en forma ambulatoria, y también en área crítica, en el hospital, ya sabemos de que la indumentaria que se debe usar, de que, si no me equivoco, en la segunda sesión es que tratamos sobre qué indumentaria tiene que usarse justamente en las distintas áreas, bajo cierta normativa, cómo colocarse al ingreso y cómo retirarse cada uno tiene un orden, un protocolo determinado, cómo colocarse la distinta vestimenta en relación también al retiro de esta vestimenta. Todo está, digamos, hay una normativa, todo está protocolizado. Criterios para
hospitalización en área de atención crítica, ¿cuáles a tener en cuenta? Principalmente neoplasias, enfermedad renal crónica, EPOC, afecciones cardíacas como insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, tanto la insulino o no insulino dependiente, la obesidad definida como un índice de masa corporal mayor de 30, inmunosupresión por el uso de corticoides, enfermedad cerebrovascular, hipertensión, infección por VIH en estadio SIDA, principalmente gestantes y puérperas, y la edad, extremos de edad, sobre todo, pero hay una alusión bastante importante, los 60 años a más. Criterios para el ingreso a una unidad de cuidados intensivos de en la en nuestra norma técnica actual y coincide con otros estudios, ¿no? Es decir, todos los protocolos que están establecidos es en base a distintos ensayos, a evidencia clínica internacional, no es porque se nos haya ocurrido, que nadie se le ocurrió, sino simplemente todos nos basamos en protocolos y lo tenemos que adecuar también a nuestro contexto como un país latinoamericano, un país subdesarrollado. Tenemos que adecuarlo también, ¿no? Hacer unas definiciones correctas de un manejo según el contexto, es decir, con los recursos que tenemos. ¿Cuáles son criterios? Pues son pacientes que han fracasado la oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. No todos los casos requieren una unidad de cuidados intensivos, pero nosotros optamos por otras opciones, como la oxigenoterapia de alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva. Ha habido experiencias positivas en relación al uso de Guairachi, por ejemplo, o otras máscaras también. Paciente que tiene evidencia de falla ventilatoria gasométrica, es decir, un pH menor de 7.30 con una presión parcial de CO2 mayor de 45. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, por supuesto, shock, requerimiento de vasopresores, un PAFI menor de 200, que ya nos traduce que hay noxia, sufrimiento por deficiencia de oxígeno. Hay escalas que predicen la mortalidad y empeoramiento. Hay las escalas del Consorcio Internacional de Infecciones Respiratorias Agudas y Emergentes, ISARI C4C, que son dos, de mortalidad y de empeoramiento. ¿Qué parámetros se evalúan? La relacionada a la mortalidad se basa en la edad, sexo, que es decir, características sociodemográficas, el número de comorbilidades, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la escala de coma de Glasgow, la urea, y además la proteína C reactiva, que nosotros cuando hablamos de los mediadores inflamatorios pronósticos en este caso de COVID, nos referimos a la proteína C reactiva. En relación a la escala de mortalidad, tenemos cuáles son bajo, intermedio, alto, muy alto. Nosotros este puntaje nos va a poder predecir cuál es la posibilidad de que el paciente fallezca. Hay una aplicación también donde nosotros, usando este enlace, podemos ingresar directamente y hacer una sumatoria y obtener el puntaje. El riesgo de empeoramiento, o deterioro, cómo nosotros lo podemos, qué variables se utilizan, la infección intrahospitalaria, el sexo, número de comorbilidades, infiltrado pulmonar, soporte oxigenatorio, sí o no, escala de coma de Glasgow, edad y entre otros parámetros, también similares a los antes usados en la mortalidad. Para un paciente potencialmente crítico, ¿qué es lo que se debe evaluar? Mediante oximetría de pulso, la oxigenoterapia, la pronación, cánula de alto flujo y, por supuesto, siempre la información al familiar responsable, debido a que el familiar, por supuesto, no va a poder entrar al área de visita al paciente, pero siempre se tiene que estar informando sobre la situación del paciente, ¿no? Una vez que ingresa al área COVID, si nos referimos al área crítica principalmente. Criterios de severidad, sabemos de que hay parámetros como la frecuencia respiratoria, la presión arterial media, principalmente parámetros gasométricos, signos clínicos de fatiga muscular y el lactato sérico que nos indica hipoxemia tisular, ¿no? Y hay otra variedad de marcadores de severidad que ya se han tomado en consideración anteriormente. Ahora, ¿cómo es el manejo de un paciente COVID en un área crítica?
El principal pilar, por supuesto, es el manejo de la oxigenoterapia, que tenemos dos opciones, pero nosotros tenemos que ver cuál es la conveniente, una ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva, que nos basamos nosotros en qué, en criterios clínicos, parámetros gasométricos también, entre otros, ¿no? Y el compromiso a nivel del pulmón. En personas con COVID e insuficiencia respiratoria aguda persistente convencional, se sugiere el uso de las cánulas nasales de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, como el uso de Guairachi, ¿no? Si la saturación es menor de 93 y la frecuencia respiratoria mayor o igual de 26-30 y el PAFI va cayendo con un FIO2 mayor o igual de 40, se puede usar cánula nasal simple, mascarilla simple, máscara con sistema Venturi o mascarilla con reservorio, eso sí, teniendo en cuenta no exceder en la oxigenación del paciente. Es decir, yo no me voy a desesperar por ejemplo, subir 10, 15 litros, no. ¿Por qué? Porque el oxígeno es propiamente una droga, y si es que yo excedo en un tejido que ya está dañado, el oxígeno se comporta propiamente como una noxa y puede causar, digamos, causar mucho más daño, ¿no? En personas con COVID de soporte oxigenatorio con cánulas nasales de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, se tiene que mantener obviamente una monitorización de la frecuencia respiratoria cardíaca, saturación y la fracción inspirada del oxígeno y el trabajo respiratorio. Y bueno, vemos acá algunos hallazgos de inestabilidad, de que probablemente nos dicen de que no hay una respuesta y vamos a tener que requerir una ventilación mecánica invasiva. Entonces, en este caso, la intubación endotraqueal temprana, valorando cuando las ventajas, ¿no? También. Corticoides. El corticoide se debe administrar en un paciente crítico, es decir, un paciente ambulatorio, pero él no tiene indicación la corticoterapia, no sirve y al contrario entorpece la evolución. Con respecto al uso de corticoides, se debe administrar dexametasona 6 miligramos vía oral o endovenoso una vez al día por 10 días, pues suspenderse antes de los 10 días si hay mejoría clínica. Eso quiere decir de que nosotros tenemos no solo de que basarnos en la gasometría, radiografía o tomografía, si es que hay acceso y es mucho más específica, sino en el no debe ser ajeno a nuestro criterio clínico. Como alternativas tenemos la prednisona, la metilprednisolona y la hidrocortisona también en sus respectivas dosis. El tocilizumab, como sabemos, es un medicamento inmunosupresor, se debe usar, se debe, digamos, restringir a los pacientes con COVID severo a crítico y con evidencia sistémica de inflamación, es decir, una proteína C reactiva mayor o igual a 75 y en base a la evaluación individual del caso. Es decir, yo no puedo decir a todos los que se encuentran en área crítica con proteína C reactiva mayor o igual a 75, a todos les voy a colocar tocilizumab. No, se tiene que valorar específicamente en qué casos. Por ejemplo, nosotros vemos acá se puede ver dos puntos importantes, es decir, la administración, cuánto debe ser por infusión endovenosa, evitar el tocilizumab en quienes, por ejemplo, en pacientes con inmunosupresión significativa. Ahí viene la respuesta, lo que anteriormente se plantea, es decir, en todos los casos no es adecuado. Cuando probablemente hay evidencia de daño hepático, es decir, por aumento de las transaminasas, la TGP, mayor o igual a 5 veces de su valor normal, o alto riesgo de perforación intestinal. Infección viral, bacteriano, fúngica no controlada, no tratada, recuento de neutrófilos menos de 500 y de plaquetas menor de 50.000. ¿Qué hay con respecto al tratamiento antimicrobiano asociado? Es una infección asociada a la atención en la salud, sobre todo cuando nosotros estamos atendiendo al paciente a nivel intrahospitalario. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que basarnos ciertamente en la evidencia microbiológica, es decir, en la realización de pancultivos. Eso quiere decir, digamos, el cultivo considerando, claro, probablemente la sospecha clínica donde podría haber un foco infeccioso añadido, ¿no? Es decir, nosotros nos tenemos que basar sobre todo, este pulmón que ya está dañado, digamos, por una infección viral, pero que conforme la severidad aumenta, por supuesto que puede infectarse, o hay una infección sobreagregada a distintos microbios, digamos, patógenos,
que se encuentran en el medio intrahospitalario, sobre todo nosotros que debemos ser conscientes y tener la información de nuestro perfil microbiológico para pronosticar que distintos microorganismos pueden estar implicados en este cuadro. Y también hay ciertos procedimientos que se relacionan, ¿no?, con infecciones, digamos, este punto de partida, foco. Por ejemplo, si es por la presencia de catéter, por ejemplo, podría ser, no sé, tranquilamente un estafilococcus, epidermidis. Por ejemplo, si es por uso de respirador, si es, por ejemplo, si sospechamos que es un microorganismo que es muy frecuente aislarlo en las áreas críticas, por ejemplo, Cinetobacter, entre otros, debido sobre todo a qué, a una mala higiene de las manos. Es decir, esa precaución estándar de que muchas veces es ignorada y directamente no, yo me coloco los guantes y simplemente es algo pésimo y siempre se debe estar vigilando eso, que se realice correctamente, tal como en una ponencia pasada hablábamos de los 5 momentos de lavado de manos de que no debemos olvidar. Ahora, en relación al manejo de los fenómenos tromboembólicos, tenemos que clasificar los pacientes en dos: los que tienen riesgo de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, que es lo más peligroso, limitarse al uso de la enoxaparina, y pacientes que cursan un COVID con riesgo, es decir, se debe valorar el uso de la enoxaparina 40 miligramos vía subcutánea cada 12 horas, ya no cada 24, sino cada 12 horas. Ahora, inmediatamente, ahora sí, a la carrera, tal como nos dice el dibujo de la diapositiva, pasemos al manejo intensivo. Bien, el manejo de la vía aérea, por supuesto. Al final vamos a, por favor, vamos a colocar como un recordar, es decir, o aquellos que ya lo dominan o no lo dominan este procedimiento, entonces, o al menos para que conozcan cómo es un procedimiento de intubación, eso lo voy a poner por favor al final. Bien, en relación a la seroanalgesia, con solo puntos básicos, no se sugiere el uso de remifentanilo como opioide de elección en pacientes COVID críticos hospitalizados, considerando la posibilidad de hipotensión arterial. Mucho cuidado, se sugiere evitar dosis de carga. En pacientes con insuficiencia renal es de preferencia el uso de remifentanilo por el metabolismo plasmático. Se debe usar el índice BI espectral con un rango objetivo entre 40 y 60 y se sugiere usar el uso de propofol sobre benzodiazepinas para la sedación en pacientes con COVID crítico. En ventilación mecánica invasiva, por supuesto. Estamos en área crítica. La sedación en críticos en ventilación debe ser precedida por una adecuada analgesia para que haya una respuesta óptima. En ventilación mecánica invasiva que no se alcance el objeto de sedación con dosis adecuadas de propofol o se tenga efectos colaterales, debemos usar otro sedante, pero esto bajo análisis, en este caso del médico y criterio del médico anestesiólogo, intensivista o quien haga sus veces para el manejo de este caso. Algo muy importante que se debe mencionar, que bueno, probablemente no, al menos mi persona no ha tenido la oportunidad de tratarlo, pero siempre es bueno tenerlo en consideración. No se ha establecido seguridad de propofol. Si a mí me preguntan cuál de todos, el propofol en el embarazo, ¿por qué? Porque atraviesa la barrera placentaria y puede causar depresión neonatal. Manejo de la terapia ventilatoria no invasiva, ya lo hemos mencionado anteriormente, qué parámetros debemos nosotros tomar en cuenta para elegir alguna de estas opciones, como las cánulas nasales de alto flujo, el Guairachi, entre otros, de que probablemente al menos algunos han escuchado, otros como mi persona, hemos estado ahí al pie en la cama del paciente, vigilando que estos parámetros sean lo suficientemente exitosos para que el paciente no requiera, no haya un deterioro que obligue a realizar procedimientos invasivos, porque al realizar un procedimiento invasivo como este, como la intubación, se prolonga la estancia hospitalaria, sobre todo por las sobreinfecciones bacterianas asociadas, incluso no solo bacterianas, también fúngicas. La ventilación mecánica protectora, que lo menciona también en nuestra norma técnica. La mayor parte de información lo he extraído de la norma técnica. Si gustan, pueden hacerlo en mi correo para, o sea,
a través de mi correo escribirme para yo proporcionarles algunas fuentes bibliográficas de las cuales he hecho uso para organizar esta ponencia. Ahora, ante el riesgo de neumonía asociada a ventilador mecánico, y no solo ante el riesgo de neumonía, sino ante otras distintas infecciones asociadas, es decir, infecciones asociadas a la atención en la salud, que sabemos de que no solo es a nivel hablar al respiratorio, es decir, representado por la neumonía, sino también puede ser, por ejemplo, focodérmico, urinario, hay distintos focos, de que también, por supuesto, todo tiene que haber un protocolo. Por ejemplo, se me ocurre, como es de las curaciones de heridas, de catéteres, como debe ser de la colocación de una sonda nasogástrica, una sonda Foley, para que esto no se convierta en suma y represente otro foco infeccioso agregado, ya añadido al problema del COVID, ¿no? Que se encuentra en un manejo crítico, en un área crítica. ¿Qué debemos hacer entonces para reducir la incidencia de neumonía, el reporte de neumonía asociada a ventilador mecánico? Usar un protocolo institucional, preferir la intubación oral a la nasal, mantener al paciente en posición de semidecúbito. ¿Por qué? Porque aumenta la oxigenación, digamos así, la capacidad de distensión de los pulmones, y además de eso previene el riesgo de aspiración. Utilizar un circuito cerrado de aspiración, sobre todo de responsabilidad de enfermería. Utilizar un nuevo circuito para cada paciente y cambiar el intercambiador de calor cuando no funcione correctamente o cuando esté sucio cada 5 o 7 días, que muchas veces no es real esta recomendación. O sea, es decir, se aplica, digamos, en la teoría, debería ser aplicable, pero muchas veces no se llega a ser realidad por ciertas deficiencias, ¿no? Ya hemos definido cuándo es un choque séptico. Shock séptico, cuando hay una imposibilidad del cuerpo de mantener una presión arterial media de 65, ya hay evidencia de hipoxemia tisular severa con la representación de un lactato sérico mayor de 2 ml sobre litro en ausencia de hipovolemia. En personas con COVID y shock séptico se sugiere una estrategia conservadora de líquidos con cristaloides, es decir, nada de coloides y otras soluciones gelatinas también, porque es donde, además, sumado al problema que se tiene digamos, de la hipoxia a nivel. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Hay una incapacidad del cuerpo para mantener los niveles de presión arterial media dentro de sus rangos normales, es decir, hay una inadecuada irrigación a órganos vitales. Si lo queremos decir así, más o menos la secuencia, entonces, al no llegar suficiente irrigación a órganos vitales, el principal que se afecta, por ejemplo, entre todos, el riñón. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Una falla a nivel del riñón, una injuria renal, debido digamos, al uso, como expresarlo, al uso inadecuado, es decir, no protocolizado de estas drogas. Así que mucho cuidado con que yo vea un paciente 70-40 de presión. Primero, yo lo que tengo que hacer es hidratar. Si la hidratación fracasa, entonces ya tengo que ver optimizar, es decir, seguir protocolos, es decir, no porque una presión de 70, 40, 80, 60 directamente querer subir, es decir, alterar no ponerme, digamos, metas y ciertos objetivos, sino nada más directamente hacer, digamos, uso innecesario en los tratamientos, y al contrario causar una hipervolemia en el cuerpo y que hay un mayor sufrimiento de órganos vitales, como lo mencioné, principalmente el riñón. Ahora, en cuanto a las recomendaciones nutricionales, se debe iniciar nutrición enteral precoz. En todo paciente crítico hemodinámicamente compensado a través de una sonda nasogástrica, se prefiere administrar dietas hipocalóricas en un 70% en la etapa aguda y con incrementos de 80 a 100% después del día 3. El aporte proteico debe ser mayor o igual a 1.3 gramos por kilo. De no haber tolerancia o haber residuo superior a 500, utilizar nutrición mixta, añadiendo nutrición parenteral parcial para completar requerimientos. No se recomienda
el inicio de sondas transpilóricas para evitar sobreexposición. Mientras se encuentra en posición prona, puede mantenerse una mínima nutrición que garantice el 30% de aporte calórico calculado o mayor si es tolerado, algo que seguro que hemos oído o al menos hemos tenido tomar en cuenta, es decir, los que hemos participado, en que hemos sido miembros, digamos, personal activo en esta situación, o algunos habrán escuchado, perdón, no en mi caso, algunos habrán escuchado, o algunos han tenido paciente con diagnóstico de COVID, incluido familiar, dentro de su ambiente, dentro de su hogar, sabemos las ventajas de la posición prona. Es importante mencionarlo también. Las distintas ventajas, sobre todo relacionado al aporte oxigenatorio y a la capacidad de distensión pulmonar. Debe monitorearse o telemonitorearse los niveles de glicemia y uno de los objetivos es mantenerlos debajo de 180 miligramos sobre decilitro. Sabemos de que ante una infección, es decir, con compromiso multisistémico, si lo queremos decir así, se produce que una hiperglicemia reactiva por el estrés metabólico que se produce por esta situación, esta noxa, es decir, esta alteración del metabolismo, hay, digamos, los distintos requerimientos de glucosa, digamos, es decir, hay una hiperproducción del cuerpo de la glucosa, es decir, como propia respuesta también a la liberación de estas distintas hormonas del estrés, si lo queremos mencionar en una forma resumida. Son preferibles fórmulas enterales líquidas hiperproteicas. También está demostrado la administración de vitamina C, y también la administración de vitamina D. No del todo, por supuesto, no en todos los casos, pero sí hay, sobre todo ensayos clínicos de que avalan esto, pero no quiere decir que a todos los pacientes yo les voy a indicar que consuman cápsulas de vitamina D, suplementos de vitamina C, porque sabemos de que las vitaminas que lo que hacen pueden aumentar el metabolismo, es alguna de sus funciones y algunos lo asocian de que las vitaminas, que son protectoras, pero nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la función en sí de una vitamina. Es decir, digamos, aportar, digamos, aumentar, ¿qué se podría decir? La capacidad del metabolismo, ayudar, digamos, a aumentar el metabolismo en el cuerpo, en el organismo, ¿no? Tiene una función determinada, pero no en todos los pacientes COVID, yo le voy a decir, tienen que consumir vitamina C o vitamina D. Es decir, hay que también ser conscientes y no, porque hay ensayos clínicos, eso sí que lo avalan, pero hay que tener en cuenta los distintos contextos. Ahora, ¿en qué consiste el síndrome post-cuidados intensivos para no enredarlos tantos? Porque, bueno, tenemos que tener ideas precisas, ¿no? Y no confundir más en el tema. Teniendo en cuenta lo que es la relación que tiene una vitamina en relación con el metabolismo, ¿no? Ahora, finalmente, ¿en qué consiste el síndrome post-cuidados intensivos? Es decir, en la situación del COVID. Se informa que los pacientes con COVID experimentan delirio y encefalopatía prolongada. Los factores de riesgo asociados a delirio incluyen el uso de ventilación mecánica, uso de restricciones, uso de infusiones de benzodiazepinas, opioides y vasopresores y uso de antipsicóticos. Las complicaciones neurológicas están asociadas ¿con qué? Con la edad avanzada y las condiciones subyacentes como hipertensión y diabetes mellitus. Los primeros informes sugieren que algunos pacientes con COVID que han sido tratados en UCI manifiestan expresan manifestaciones de síndrome post-cuidados intensivos. Aunque aún no se dispone de terapias específicas, los médicos deben mantener un alto índice de sospecha, sobre todo, este síndrome post-cuidados intensivos se basa ¿en qué? En la evaluación sobre todo del parámetro de deterioro cognitivo asociado a una supervivencia en relación a una enfermedad grave o crítica, es decir, propio de los pacientes críticos, es decir, supervivientes, asociado a qué parámetro el deterioro cognitivo. Como antecedente, por supuesto, ¿qué es lo que
Probablemente la ventilación, para mantenerse en ventilación mecánica, por supuesto, había una serie de restricciones, uso de infusiones de benzodiazepinas, opioides y vasopresores, analizar en la situación del paciente si fue una intubación prolongada, si cursó con alguna infección asociada al ventilador mecánico, las distintas comorbilidades que ya ha tenido como base, o si en el transcurso fueron diagnosticándose. Hay pacientes de que en el transcurso del COVID recién hubo el diagnóstico de diabetes mellitus, hipertensión, pacientes que ni siquiera tenían el diagnóstico, pero en el contexto del COVID ya fueron diagnosticados. Y al alta ya, digamos, valga la redundancia, son dados de alta con este diagnóstico. Es decir, esta situación del COVID, sobre todo en pacientes críticos, ha permitido justamente también el diagnóstico de enfermedades de que pasaban desapercibidas, enfermedades crónicas, de que sumado al COVID, esta cascada inflamatoria sumaban mucho más daño al que ya trae consigo esta enfermedad, ¿no? Es el COVID. Bien. Como lo mencioné, voy a proyectar un video en relación al procedimiento de la intubación y posteriormente pasamos a la discusión de algo, a ver qué quieran mencionar, compartir a lo mejor alguna experiencia que hayan tratado, o han tenido algún paciente, han trabajado en área crítica. Es posible que reciba intubación endotraqueal y ventilación mecánica si se encuentra en una situación de emergencia que involucre problemas respiratorios severos o si se encuentra bajo anestesia general durante un procedimiento quirúrgico. Cuando respira, el aire ingresa a sus pulmones cuando un músculo llamado diafragma, junto con otros músculos cercanos, se contraen y hacen que la cavidad torácica se expanda. El aire es exhalado cuando estos músculos se relajan y el tejido pulmonar regresa lentamente a su tamaño original. Esto se llama respiración. Durante la respiración, el oxígeno del aire pasa a través de su nariz o boca hacia su faringe o garganta. Luego ingresa a su tráquea o tubo aéreo. Su tráquea se divide para formar los bronquios derechos e izquierdos principales, los cuales ingresan a sus pulmones. Dentro de sus pulmones, los bronquios principales se dividen reiteradamente y finalmente se convierten en pequeños tubos llamados bronquiolos. En los extremos de los bronquiolos se encuentran pequeños sacos de aire llamados alveolos. El oxígeno en sus alveolos es absorbido dentro de pequeños vasos sanguíneos cercanos llamados vasos capilares. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, un gas en su sangre que debe ser eliminado, ingresa a los alveolos y sale a través de las vías respiratorias. Este proceso se llama intercambio de gases. Si tiene problemas respiratorios severos, los niveles de oxígeno en su sangre pueden descender demasiado o los niveles de dióxido de carbono pueden elevarse demasiado. Cualquiera de estas condiciones puede dañar sus órganos vitales, incluyendo su corazón y cerebro. Algunas condiciones que pueden provocar problemas respiratorios severos incluyen
ahogamiento, una obstrucción en la tráquea, tal como un objeto extraño o tumor, enfermedades pulmonares obstructivas, tales como asma, bronquitis crónica y enfisema, enfermedades tales como neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda o SDRA, debilidad severa de los músculos que controlan la respiración y daño a los huesos y tejidos del pecho. Bajo estas circunstancias, es posible que necesite oxígeno adicional o ayuda para respirar a través de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica también se usa durante procedimientos quirúrgicos para administrar anestésicos, evitar la aspiración de contenidos del estómago hacia los pulmones y controlar de cerca los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre durante la cirugía. Antes de intubarlo y ventilarlo para un procedimiento quirúrgico, se le colocará una vía intravenosa o IV. Y su médico le administrará medicamentos a través de su IV para que se duerma. A medida que el medicamento hace efecto, el médico colocará una máscara de oxígeno sobre su nariz y boca y le pedirá que respire profundo, asegurándose de que usted contará con una reserva de oxígeno en su cuerpo antes del procedimiento. El primer paso en la ventilación mecánica se llama intubación endotraqueal. Una vez dormirá, un instrumento llamado laringoscopio para realizar la intubación. Un laringoscopio, que está compuesto por un mango, una luz y una hoja sin filo, ayuda a guiar el tubo endotraqueal a su posición adecuada. Su médico inclinará su cabeza hacia atrás ligeramente e insertará el laringoscopio a través de su boca hacia su garganta, teniendo especial cuidado de no tocar sus dientes. Utilizando la hoja, su médico levantará con cuidado la epiglotis, que es un colgajo de tejido que protege su laringe. Luego, hará ingresar la punta del tubo endotraqueal en la tráquea. Una vez que el tubo endotraqueal esté en la tráquea, su médico inflará un globo pequeño alrededor del tubo para asegurarse de que se ajuste bien en su lugar. Su médico retirará el laringoscopio y unirá con cinta adhesiva el tubo a la esquina de su boca para evitar que se salga de su posición. Su médico revisará si el tubo está colocado correctamente en la parte baja de la tráquea al inflar sus pulmones con una bolsa especial y al escuchar sus sonidos respiratorios en ambos lados de su pecho. Si el extremo del tubo está muy abajo, ambos pulmones no recibirán la misma cantidad de aire. En algunos casos, se toma una radiografía inmediatamente después de la intubación para confirmar la ubicación del tubo. Una vez que el tubo endotraqueal esté en la posición adecuada, su médico lo conectará al ventilador mecánico, una bomba especialmente diseñada que ayuda a la respiración al suministrar aire bien oxigenado a los pulmones y permitiendo que el dióxido de carbono salga de los pulmones. Los niveles de oxígeno y dióxido de carbono se controlarán de cerca para confirmar que el ventilador está funcionando. Una vez que termine su procedimiento quirúrgico, su médico no retirará el tubo endotraqueal hasta que usted sea capaz de respirar por sí mismo con seguridad. Esto se determina. Muy bien. A ver, buenas noches con todos. Abel Córdoba, Abel Portillo, Carolina Saboya, Lina, Mariluz Pastor, Melanie. Buenas noches con todos. Si es que alguien desea participar en buena hora, preguntar, compartir alguna experiencia, nos escribir al chat o a través de este medio. Si no, me gustaría proyectarles algún otro video, pero bueno, lo adecuado sería si tuvieran alguna pregunta, el hecho de poder ir alguna experiencia también que es importante ante esta inminente quinta ola, poder, si es que ustedes han tenido esa experiencia, probablemente trabajar en la primera, segunda ola, o quieren escuchar parte, porque fue una situación bastante complicada y ojalá esperemos de que con esta estrategia
vacunatoria no lleguemos a esos extremos, probablemente no. Se pronostica que no sea así, pero de todos modos el aumento de casos vaya siendo, hay un crecimiento exponencial, eso sí, pero que no curse con la misma severidad que cursó la primera ola, ¿no? Que fue una situación muy dramática. Bien, ¿alguien desea participar, por favor? Abel, Carolina, Lina, Mariluz. Bueno, como aporte entonces en este momento lo que voy a colocar es un video acerca de la situación que estamos viviendo en este contexto. Es importante conocerlo, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen los medios sobre esta inminente quinta ola, ¿no? Parece que con otros alumnos que tengo hemos compartido este video y hicimos incluso una actividad dinámica, pero a ver, vamos a ver cómo nos va acá. A ver. De que el gobierno levantara todas las restricciones impuestas por la pandemia. Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, en esta ciudad, los nuevos casos reportados se han incrementado en 6 veces, al pasar de 22 a 130 casos confirmados por coronavirus. La información oficial detalló que la mayor cantidad de contagios nuevos se localizó en la provincia de Maynas, donde imponiéndose, por ejemplo, a distritos como Iquitos y Punchana. Sin embargo, las autoridades médicas informaron que las nuevas hospitalizaciones y fallecimientos permanecen en cifras muy bajas y no hay ingresos a la unidad de cuidados intensivos durante las últimas semanas. Lo escuchamos. Sí, estamos confirmando la quinta ola para Loreto a nivel nacional. Pero en estos 2 días de noviembre ya tenemos por día más de 100 casos. Lo bueno es que son casos leves de tratamiento ambulatorio. Eso es una buena noticia. Semanalmente estamos teniendo 102. En 2 días tenemos 400 casos. Y ayer tenemos el reporte de un hospitalizado en E-Salud de Caballococha. Y para entender qué está pasando en Iquitos, nos conectamos con nuestro compañero Cristian Pérez. Muy buenas tardes, Cristian. ¿Cómo te va? Quisiera preguntarte cómo está el tema de la vacunación en la región. ¿Las personas se están inmunizando? ¿Eso se debería o sería el problema porque los casos de COVID-19 están aumentando? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Buenas tardes. Feliz, buenas tardes y buenas tardes también para todos nuestros televidentes del Perú y el mundo. Una noticia muy alarmante, lo que ocurrió el día de hoy aquí en la ciudad de Iquitos, ya que debido al anuncio de la subgerente de la Dirección Regional de Salud de Loreto, hemos podido conversar con la licenciada Clara Bustamante, que nos indicó que este incremento de casos de COVID muy alarmante hoy en día aquí en la región de Loreto, ya que hay 102 casos de ambulatorios, pero hay un caso ya hospitalizado. Hay un caso ya hospitalizado en la provincia de Ramón Castilla, exactamente en la ciudad de Caballococha. La vacunación, con respecto a esto, la licenciada Clara Bustamante nos ha anunciado que hay un bajo índice de lo que es la población que se han vacunado hasta el momento. Solamente hay un 70% que se ha vacunado en las 2 dosis, diciendo un 30% ya. Bien. Esto también es alarmante porque la población hoy en día, como podemos ver, estamos en la parte de Belén, estamos viendo los transportistas, estamos viendo los peatones, ya la mascarilla ya se olvidó aquí en la ciudad de Iquitos. Esto debido también al anuncio por parte del gobierno central, se había anunciado el amandamiento de lo que es el tema del COVID, pero hoy en día esta es la realidad que vivimos
amigos televidentes Sí. de Panamericana Televisión. Mira, este es el panorama que estamos viendo en un distrito conocido, populoso, en el distrito de Belén. Ya la gente se ha olvidado de la mascarilla y debido a esto también he podido conversar con algunos de ellos que a través de este anuncio ya de la quinta ola del COVID-19 estaríamos volviendo nuevamente a las mascarillas y hacer un llamado a través de la Cámara Panamericana también que la población de la ciudad de Quito puedan acudir a los centros de vacunación, tal como lo indicaba la lista. Gracias. Perfecto, gracias. Entonces nos damos cuenta de que uno de los factores de que ha predispuesto este incremento de casos, digamos, de que si bien la estrategia de vacunación ha sido muy difundida a nivel nacional, ahora incluso que se están vacunando los menores de edad, lamentablemente no ha sido aceptada, por supuesto, como sucede desde el inicio de que vinieron, de que así conforme emergieron distintas infecciones, de que bueno, tal vez no llegaron a la severidad del COVID, esa extensión. Entonces, probablemente para algunos la aceptación de esta estrategia de la vacunación ha tenido una buena aceptación, pero sin embargo hay ciertos grupos de que no sé si por temor, por ideas políticas religiosas, sus distintos ideales muchas veces, el grado de instrucción que también se asocia a ellos simplemente por decisión de que no colocarse, no pensar en que son ellos, no solo son ellos, sino también que forman parte de un grupo social, sobre todo pensar en su familia. Pero sin embargo, por eso, ¿cómo explicarlo en pocas palabras? No ha sido uniforme la aceptación de esta estrategia, que hubiera alegrado de que sea así, pero lamentablemente no lo ha sido así, y no va a ser algo difícil que algo que imponga el gobierno, o sea, siempre hay ese temor, o también depende de la misma persona, decisión de la persona o alguna otra actitud, pero ya no se puede obligar al paciente, no lo puede obligar de que se vacune. Eso ya es decisión y consentimiento propio. Ahora, ¿qué más que queda expresar? De que efectivamente uno de esos factores, hay cierto, no sé si haya sido prematuro o no, el asunto del retiro de las mascarillas. Eso quiere decir de que quede como una medida obsoleta. Digamos, se podría sumar a los distintos, a la extensión de la enfermedad, por supuesto, porque las mascarillas sí proporcionan cierta protección, sí, porque sabemos que la principal vía de transmisión o de entrada, ¿cuál es? La vía aérea, y por supuesto con el distanciamiento que ya simplemente ya no se ha perdido el interés, o simplemente ya distanciamiento. Por eso hay ciertas medidas que ya han quedado como obsoletas, sobre todo lo preocupante que el uso de las mascarillas, que ya simplemente no, a menos es la excepción de que en lugares donde haya aglomeración de gente, ciertos lugares públicos, comerciales, etcétera, pero en lugares así donde haya concurrencia normal de la gente, simplemente ya esas medidas se han ido quedando fuera, digamos, y que no sean obligatorias, y probablemente se haya sumado esto, es decir, la aceptación deficiente en algunos casos de la estrategia de las vacunas, y sumado a ciertas restricciones tal vez que han sido prematuras, se podría decir que no ha sido el tiempo apropiado, probablemente, pongámoslo así, como una posibilidad. Tampoco podemos decir al 100%, ¿no?, que ha sucedido esto. Bien,
Hasta el momento, como se expresó en Iquitos, en Loreto, en Iquitos en este caso, sí, hay un que es uno de los departamentos, es decir, de una de las ciudades mencionadas como la que se ha reportado un aumento exponencial de los casos y con ello se suma digamos, como una población en riesgo, sobre todo de un foco para la quinta ola, es decir, la predisposición ante otras distintas ciudades, también Loreto es una de ellas porque ha habido una extensión importante de los casos. Entonces, que daría el análisis, ¿no? Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Vemos de que ahí estaría poco interés, es decir, y tal vez no responsabilidad de la persona, porque ya ha sido, digamos, o en parte, porque ya ha sido algo impuesto por el gobierno, y además de eso, el nivel, sobre todo, es analizar los niveles, es decir, si se ha logrado el objetivo de la vacunación en esta población al menos en grupos sobre todo susceptibles, ¿no? Se podría decir en los extremos de edad y ciertos grupos, ¿no? Como hipertensos, diabéticos, entre otros que tengan alguna comorbilidad, ¿no? Bien, alguien que quiera también por acá, alguien en el grupo me escribió de que había cursado con COVID leve y en relación también a un familiar, me mencionó acá a la mamá, bueno, en buena hora que cursó con COVID leve. Eso es una excelente noticia. En ese momento lo que estamos viendo es en relación al COVID severo y crítico, porque no es lo mismo, porque en el COVID severo, tengámoslo bien en cuenta la definición que se compromete solo la parte, digamos, la función respiratoria, mientras que un COVID crítico abarca no solo el foco de entrada, es decir, el compromiso aéreo, sino también la extensión hacia otros distintos órganos. Vamos a ver, por favor, ¿hay alguna duda, alguna pregunta o algún caso que quieran compartir? Porque variedad de bibliografía, contenidos van a encontrar los medios informativos, internet, páginas, pero siempre hay que saber de dónde obtener la información, dónde buscarla para que no haya esa confusión, ¿no? Abel, Córdoba, Portillo, Carolina, Lina, Mariluz, Melanie, con tranquilidad pueden preguntar, comentar o incluso escribir al chat. Bueno, voy a proyectar otro video en relación al tema que estamos tratando el día de hoy, que es para recordar nuestra penúltima sesión. Bueno, todo se acaba, bueno, ya es nuestra última, perdón, nuestra penúltima sesión de esta importante formación que es el diplomado. Lo importante es que lo aprovechen y que todo el material que se les proporcione pueda ser también aprovechado, y mediante el correo, por mí tranquilamente me pueden escribir todo. Yo siempre estoy dispuesto no solo para ustedes, sino otros alumnos que me escriban. No hay ningún problema, yo siempre estoy dispuesto porque justamente el conocimiento se ha hecho para compartirlo. Bien. Más.
Quiere como aterrizar en una UCI COVID. A ver, vamos. En una UCI no es fácil, y lo saben bien quienes trabajan en este servicio. En la primera oleada de la pandemia, de repente cientos de profesionales, médicos y enfermeras tuvieron que dejar sus unidades para tratar a pacientes COVID críticos, con el consecuente riesgo para su seguridad. Paliar las carencias formativas de personal que no tiene experiencia en UCI, por si vuelven a ser necesarios, es el objetivo del programa C19 Space, financiado por la Unión Europea y al que se han adherido más de 170 hospitales públicos y privados de España. Hombre, la verdad es que no todos valemos para todos. Yo creo que el enfermo crítico necesita un mínimo de competencias y una serie de enfermeros formados. Entonces, les queremos dar una serie de formación en ventilación mecánica, perfusiones, una serie de protocolos que son necesarios para trabajar con pacientes críticos. La formación ha sido diseñada por la Sociedad Europea de Cuidados Críticos y, aunque es común a toda la Unión Europea, permite adaptarse a la realidad de cada país. Consta de una parte online y otra presencial. La parte presencial, que es la que mezclamos un face-to-face con la realidad virtual, es una novedad que la verdad que con esto de la pandemia y no poder juntarnos todos, pues lo intentamos adaptar o lo intentaron adaptar desde la Sociedad Europea para que todo el mundo pudiera y no hubiese tanta complicación a la hora de juntar grupos. Con ello, no adquieren todas las competencias necesarias para trabajar en una unidad de críticos, por lo que siempre deben estar acompañados por un enfermero experto, pero al menos pierden el miedo. La formación te da una tranquilidad a la hora de las técnicas, incluso de enfrentarte a cualquier situación, que al no tenerla pues te ves un poco más desamparado, pero al tenerla pues vas con otro ánimo y más confiado. Tal ha sido el éxito del programa que la Unión Europea ha decidido prorrogarlo de manera indefinida mientras sea necesario. Este es el último video que proyectamos en esta sesión, ¿no? Y posteriormente vamos a la discusión. Con este video vamos a culminar
hablando y luego pasamos a la discusión y un resumen de la actividad que Pues hemos en este momento nosotros sabemos que estamos viviendo una pandemia que ha golpeado severamente al mundo y a nuestro país, a las economías, etcétera. Y es muy importante generar evidencia científica alrededor de este virus, pero no solamente en la fase aguda. Y en su compromiso y en el compromiso del paciente crítico que lo estamos viviendo y sufriendo, sino que la pregunta que se nos ha generado es evaluar también las secuelas que deja esta enfermedad en los sobrevivientes a mediano y a largo plazo, y así poder con estas respuestas plantear soluciones desde el punto de vista de salud pública y recomendaciones de seguimiento, de rehabilitación y de paliación en los pacientes. El objetivo de nuestro proyecto es describir las características tanto clínicas de función pulmonar y los hallazgos radiológicos y la calidad de vida de los pacientes que estuvieron en la unidad de cuidado intensivo con una enfermedad por COVID severa, evaluar a esos pacientes en un lapso de 6 meses y de 1 año, cuando cumplen 6 meses a 1 año después de haber estado hospitalizados, poder evaluar en esta área tridimensional. La razón para hacer este tipo de evaluación es que, como todos sabemos, no conocemos nada al respecto de las secuelas que deja el virus. Lo más parecido, la enfermedad más parecida es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y a los pacientes que han tenido esta enfermedad, que previamente la han tenido, se han evaluado y tenemos resultados similares al año y a los 6 meses, y por eso nuestro marco teórico está relacionado con los hallazgos que tenemos en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y queremos comparar si después de esta agresión tan grande que está dejando este virus tenemos hallazgos similares o no. La metodología de este proyecto es un proyecto observacional prospectivo. Entonces vamos a la fuente de la población que vamos a tener, como les digo, es estos sobrevivientes que estuvieron ingresados en la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Valle de Lili. La intervención que le vamos a hacer vamos a tomarles imágenes a los 6 meses y al año de haber salido de la unidad. Si ellos tuvieron radiografías, entonces se le hace una radiografía. Si fue una escanografía lo que tuvieron en esa hospitalización, se hace una escanografía. Se le va a hacer pruebas de función pulmonar, espirometría, capacidad de difusión y caminata de 6 minutos, y se le van a hacer los cuestionarios algunos cuestionarios de calidad de vida. Eso va a ser analizado por nuestro grupo de investigación y vamos a tener unos resultados tanto a los 6 meses como al año del egreso hospitalario. Nosotros estamos en este momento en la fase de reclutamiento. Este proyecto primero pasó por una fase de elaborar el protocolo. El protocolo fue al comité de ética y ya fue aprobado por el comité de ética. Lo tenemos inscrito en los clinical trials. Y después de esta fase, ya después de autorizado y con todos los ajustes que necesitaba, en este momento estamos en el reclutamiento de los pacientes que tuvimos desde marzo
mayo, etcétera, ya están cumpliendo ahora 6 meses de sobrevida y esa la primera cohorte de pacientes que vamos a evaluar. Bien. En lo que viene la parte teórica correspondiente y algunas proyecciones, la proyección de los videos que me parecen muy acertados en relación al tema que estamos tratando el día de hoy. Bien, el último hace alusión a un proyecto. Ustedes van a encontrar una variedad de estudios que se han hecho en el transcurso del COVID. Hay una serie de estudios de que se han logrado hacer. En uno de ellos ha participado mi persona. Relación sobre el estudio de los casos, por ejemplo, la relación con alguna comorbilidad, factores pronósticos, entre otros, ¿no? De mortalidad y de morbilidad y de mortalidad, queremos decir así, usando una serie de criterios de severidad, como hemos visto en el transcurso de la ponencia, del uso de ciertos dispositivos de oxigenación, con cuál hubo una mejor respuesta, o la respuesta fue peor, lo queremos decir así. Por eso al acceso cada uno de ustedes tiene un acceso libre, se podría decir, no hay restricción en la mayor parte de casos para poder acceder a estos casos. Eso sí, tengamos en cuenta que no todos digamos, no es igual, digamos, la adaptación, la respuesta entre uno y otro paciente. Es decir, hay que tener en cuenta que cada paciente es único, la respuesta también va a ser única. Es decir, no siempre vamos a esperar de que el administrar este medicamento, se me ocurre, tocilizumab, por supuesto, no va a ser, digamos, igual la misma indicación para un otro paciente porque tiene ciertas excepciones que debemos de tener en cuenta. En quienes la evolución va a ser tórpida, no favorable y simplemente no se debe utilizar, y en quienes sí. Hay medicamentos de que en su momento se planteaban de que eran los más, digamos, acertados o adecuados, pero ahora vemos de que no sirven para nada. Se demostró que ya no, al contrario de que causaban, eran responsables del peor pronóstico, la evolución más tórpida y la consiguiente fallecimiento del paciente, entre los cuales puedo mencionar la ivermectina, acitromicina por su aparente actividad inmunomoduladora, que otro, por ejemplo, la hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, etcétera. Destinemos estos medicamentos para, digamos, la indicación terapéutica principal, ¿no? No desperdiciemos la, digamos, opción terapéutica principal por querer hacer el intento, probar de que sí puede causar, por si acaso, no sí podría causar algún efecto positivo en este paciente. Bien. Con Abel, Ciro, Abel Portillo, Carolina, Lina, Melanie. ¿Alguna pregunta, duda, comentario que quieran expresar a la plenaria? Si no, probablemente eso sería todo que se tiene por compartir el día de hoy. Recordando que hoy es nuestra penúltima sesión, la cuarta sesión, y el día 18, el próximo viernes, sería nuestra última sesión. Bien, algo que quisieran comentar, preguntar, si es que no verbalizado, al menos lo pueden escribir por el WhatsApp. Perdón, por el chat. Bien.
Muy bien, entonces por el día de hoy ya entonces se podría dar por finalizado la clase. Muchas gracias por la atención de cada uno de ustedes, la disposición de su tiempo y bueno, siempre espero que estemos comunicados por el correo electrónico. Siempre estoy dispuesto a alguna duda que tengan, comentarme el caso de algún paciente, algún familiar, no duden en escribirme, siempre dispuesto para cada uno de ustedes, mi papel de infectólogo médico, entonces espero poder ayudarlos. Bien, creo que eso sería todo por el día de hoy, que tengan buenas noches, alguna duda.